Muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes, El Salvador. Una vez más, una noche más para disfrutar su entrevista, 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado, en nuestros avances y diferentes redes sociales, estaremos abordando diferentes resoluciones emitidas por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, postura ante el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, Comisión Internacional contra la Impunidad. La cuestionante ¿es posible? Para abordar esta noche estos tópicos, porque es nuestra propuesta, con gusto en estudio, le damos la bienvenida al doctor Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, un placer nuevamente tenerlo en su casa. Gracias por los minutos y, por supuesto, por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Siempre es un gusto estar aquí con usted y poder conversar de los temas importantes de la justicia constitucional. Gracias, el gusto es nuestro, que nos haga parte de su agenda. Y usted también, desde su casa o cualquier punto, dentro o fuera del territorio salvadoreña. Debemos de agradecer a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista, 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista y antes, magistrado, amigos televidentes, de conocer un poquito de los conceptos sobre las últimas resoluciones, cronológicamente hablando, de la sala de la cual usted dignamente es parte. Quisiera conocer sobre resoluciones que en el pasado se han emitido y que en algún momento la gente se pregunta cómo se le da seguimiento a la ejecución de las mismas. Y arranco, por ejemplo, sobre la sentencia del voto cruzado. ¿Qué ha pasado con esta? Esa sentencia en parte resume algunos pronunciamientos que habíamos venido haciendo por lo menos desde julio 2010, tanto en amparo, pero sobre todo en inconstitucionalidad. Y se pidió un informe final, digamos, al Tribunal Supremo Electoral después de las incidencias del recuento de votos en San Salvador, y se certificó eso que era en un amparo a la inconstitucionalidad, para emitir una resolución de seguimiento en ejercicio de la potestad que nos da la Constitución a todos los jueces y magistrados de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ahí se tendrán que emitir varios pronunciamientos en relación con qué es lo que se debe hacer respecto desde la integración de las mesas receptoras de votos, los organismos electorales temporales, hasta los temas vinculados con las elecciones en sí y el recuento, para que las incidencias que se dieron no sucedan en los próximos eventos, y sobre todo el tema central, que es para la sala
la libertad del sufragio, tal como lo dice el artículo 78 de la Constitución, que a cada ciudadano que opta por una u otra alternativa para participar democráticamente con el derecho al sufragio, se le garantice. Quien opta por bandera, se le respeta. Quien opta por la modalidad de lista simplemente desbloqueada, el voto preferencial que se dio ya en el 2012, se le respeta, y a quien opta por cruzar el voto se le tendrá también que respetar. Así es que ese pronunciamiento de la sala tendrá que resumir todos estos elementos y dar algunas directrices a la Asamblea, al Tribunal Supremo Electoral, a los partidos, al Ministerio de Hacienda, etcétera, en lo relativo sobre todo a la capacitación que se tiene que dar a los miembros de las mesas para que no se anulen los votos de los ciudadanos y se respete la voluntad del electorado. Siempre en el mandato, magistrado, que la Sala de lo Constitucional y la Corte tiene como parte del órgano jurisdiccional y que la Constitución ya franquea de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, a lo cual usted ya hacía referencia. Otra de las resoluciones, otro de los temas abordados es la ley de partidos políticos. En su oportunidad, la Asamblea Legislativa reguló en torno a este tema, según como ellos analizaban este tópico, donde el tema del financiamiento estaba determinado si los donantes daban o no su consentimiento para hacer las publicaciones del caso. Hemos tenido nosotros conocimiento que el peticionario de esta demanda en su momento ha presentado una solicitud de seguimiento de esta resolución y que se declare por no cumplida, por no ejecutada. ¿Cómo avanza este proceso? Efectivamente, la Sala, en una sentencia de inconstitucionalidad por omisión, dijo que la Asamblea estaba violando la Constitución por omisión al no regular dos temas que el demandante, con sus argumentos, justificó que era necesario regularla para cumplir con los principios y derechos constitucionales. Uno era el tema relativo a dar a conocer las fuentes de financiamiento de los partidos políticos, no la deuda política, que eso hay un control por parte de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral, sino las donaciones que se reciben por parte de privados. Si usted recordará, Sergio, sobre este primer punto del financiamiento, la Sala dijo que debía regir ya para estas elecciones que tuvimos en marzo de 2015. La Asamblea por ahí por noviembre, diciembre, reguló el tema, pero alegando el derecho a la autodeterminación informativa o intimidad de los donantes, dijo que se va a dar a conocer el nombre del donante solo si él está de acuerdo. Entonces está ya regulado que se va a dar a conocer el monto del financiamiento y el nombre del donante, pero si él está de acuerdo. Y el otro tema, la Sala no dijo que rigiera para las elecciones de marzo de este año, sino que se dejó para después. Ya estamos después de las elecciones y parece que recién ayer se ha dado una iniciativa para regular el tema de democracia interna de los partidos. Ahí lo que dijimos en la sentencia es que no podía ser que la democracia interna de los partidos quedara regulada en cada uno de los estatutos, sino que tenía que ser en una ley general que diera un estándar, digamos, uniforme para todos los partidos. Pero ya los demandantes que ganaron el caso han presentado una petición a la Sala, efectivamente, pidiendo que se tenga por no cumplida la sentencia. Habrá que ver la primera respuesta que tuvo la Asamblea a finales del año pasado en el tema de financiamiento, si cumple o no con lo que se dijo en el fallo, y habrá que ver cómo concluye este proceso que recién ha iniciado a principios de esta semana en cuanto a la democracia interna de partidos, para que emitamos esta resolución de seguimiento diciendo si está cumplida o no cumplida la resolución, la sentencia de la Sala. Perfecto. Otro de los temas, magistrados, que a mí particularmente me ha llamado muchísimo la atención y que en algún momento usted estremeció, no solamente viralmente hablando las redes sociales, sino que algún tipo de rotativos esta mañana y el día de ayer, es cuando en alguna medida, magistrado, la gente cansada de tanta corrupción, particularmente en este país, según lo han esbozado algunas personas, creen y exigen algo similar a lo que conocemos nosotros en Guatemala como la CICIG. Y es que en alguna medida yo leí las palabras, rotativo en el cual usted esbozaba algunos conceptos no adelantando criterio, porque quiero ser enfático para aquellos que andan vendiendo terror y que parece que están nada más tomándose un refresco, viendo la entrevista a ver cuándo usted se equivoca y salir al paso.
donde en algún momento usted dejó entrever que la Constitución no se refería, no es que lo prohibía ni lo permitía, no se refería literalmente a este tema. Cuéntenos un poquito, porque obviamente ante las cámaras de Canal 33 8 en punto tiene la inmejorable oportunidad para aclarar conceptos, por favor. Sí, efectivamente, Sergio, ayer en una entrevista radial me preguntaban sobre el tema y lo que dije es, la Constitución no menciona en ninguna parte, ni es inferible de su texto, a veces hay cláusulas constitucionales que no dicen expresamente, pero se deduce de su texto, que haya un monopolio de la acción penal por parte del fiscal. Y hacía referencia a un fallo de la Sala de diciembre de 2010, donde dijimos, ahí sí, que no hay ese monopolio, y cuando se ha entendido así es erróneo, porque la víctima tiene derecho a la justicia, y si transcurrido un tiempo, que ya lo reguló en abril de 2012 la Asamblea Legislativa y está en el Código Procesal Penal, si transcurrido un tiempo razonable sin que el fiscal actúe, la víctima puede dirigirse directamente a la justicia penal. En el caso concreto de una comisión similar a la CICIG que se tiene en Guatemala, el estatus que tiene esta comisión es de un organismo internacional y es un acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado guatemalteco. Los miembros de la comisión gozan de las inmunidades y privilegios diplomáticos que les da la Convención de Viena, y ellos hay así, tal vez no como demandante principal o acusador principal, pero casi como una especie de querellante, tiene la facultad de intervenir instando a la justicia penal para investigar los casos que se le ha encomendado a esta comisión, concretamente investigar corrupción, investigar estructuras clandestinas, algo así dice el acuerdo, que realicen actividades al margen de la ley en cuanto a ejecuciones sumarias, en cuanto a violaciones a derechos de las personas. Y decía ayer que no veo en la Constitución, y esta es una opinión personal más académica que de juez, y en todo caso sin que yo esté diciendo que la forma en que se concrete ya está avalada, ni siquiera por mí, mucho menos por la sala, que no estoy hablando en nombre de la sala, pero decía que desde la perspectiva académica no veo un valladar constitucional, porque justamente la jurisprudencia constitucional ya dijo que no existe ese monopolio. Aquí ya empezaron a aflorar algunas propuestas, como por ejemplo, si el fiscal, que sí está en la Constitución facultado para nombrar fiscales especiales, si el fiscal general de la República nombrara un fiscal especial que se auxiliara de una comisión de este tipo, por ejemplo, eso implicaría la posibilidad de que una comisión de este tipo actuara. Si una comisión de este tipo hiciera la documentación, la recabación de la información y luego la presentara al fiscal para que el fiscal presente el requerimiento, tampoco hay problema. Es interesante, Sergio, que en Guatemala la decisión de crear esta comisión se dio en 2006, y antes de que entrara en vigencia en septiembre de 2007, se le preguntó a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que allá es diferente del resto de Centroamérica, no es una sala inserta dentro de la Corte, sino una Corte Constitucional fuera del Poder Judicial, y tiene la facultad de resolver consultas. Y se le sometió a una consulta a la Corte Constitucional de Guatemala, haciéndole 3 preguntas. Si esto violaba la soberanía, dijo que no. Si esto violaba la autonomía del fiscal, dijo que no, siempre que en su actuar respetara las competencias del fiscal. Y en cuanto a estos privilegios e inmunidades diplomáticas, también se dijo que no hay violación, porque desde el momento que el Estado la acepta, no hay una violación a la soberanía. Como han dicho ya algunas voces en estos días, la decisión de crear o no una comisión de ese tipo es una decisión política que estará basada en la voluntad política, pero en cuanto al debate constitucional, tampoco pretendo decir la última palabra académicamente. La sala como tribunal sí que dice la última palabra en materia constitucional. Pero como una voz más desde la perspectiva constitucional, he dicho que no veo un problema o un valladar constitucional
para una creación de una comisión de este tipo. Perfecto. Señores, vamos a ir a la primera pausa comercial. Al regresar, tenemos mucho que conversar con nuestro invitado de esta noche acerca de cómo marcha hoy por hoy el juicio de desvalor que se está realizando al interior de la Sala de lo Constitucional en torno a la constitucionalidad o no de los 900 millones de dólares en préstitos. Por supuesto, se dio un comunicado ante la avalancha de críticas y la Sala de lo Constitucional salió al paso. Incluso muchos dicen que se sienten amenazados y reiteran aquella frase de que se esbozaba en el pasado en el conflicto armado: mate un cura, haga patria. Vamos a conversar también sobre el 6% general de la nación del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, porque el magistrado en algún momento alienta a la revisión de esta asignación presupuestaria y por supuesto sale a lista 3 demandas antes de las vacaciones de agosto. ¿Quiere saber cuáles son? Quédese con nosotros. Pausa. Volvemos. Inmensamente privilegiados, estamos de regreso de contar con su preferencia como todas las noches, en 8 en punto. Magistrado González, quisiera conversar sobre este último tema, del cual ya me había adelantado con relación al tema del 6% del presupuesto general de la nación. Por constitución le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Y es que en algún momento usted esbozó, si me equivoco por favor me corrige, donde alentaba a la revisión de la asignación presupuestaria. En el pasado hemos escuchado una gran cantidad de personas que han dicho de que es cierto, no se ejecuta al 100%, otras de que se despilfarra el presupuesto dado a la Corte Suprema de Justicia y que es utilizado para cosas que no necesariamente le crean beneficio tanto al conglomerado social como al órgano en comento. Muchos han ido hasta un poco más lejos, han dicho, mire, el Ministerio Público debería estar considerado en esto. ¿Qué lo lleva a usted a hacer una valoración de la revisión del 6%? Quiero decirle, Sergio, quien escuche la entrevista completa radial, esa en la que dije esta expresión, estábamos hablando de que en el país se señala que al Estado, al gobierno no le alcanzan los recursos y que tiene que establecer nuevos impuestos y el problema de los 900 millones. Yo respondí a los entrevistadores que algunas voces vienen señalando desde hace meses o años que en el país hay que sentarse las grandes fuerzas políticas, todos, para hacer casi como un gran pacto fiscal, que analice el tema del ingreso y si no alcanzan los ingresos que se tienen en este momento y hay que hacer una revisión de los tributos, habrá que hacerla, pero que también se revise el tema del gasto. Y entonces ahí fue que me preguntaron, ¿y en qué podría contribuir el órgano judicial? Yo les decía lo que he pensado desde hace muchos años, no desde que soy magistrado, que el 6% de los ingresos corrientes que por decisión de la reforma constitucional que se hizo en 1991 se le destina al órgano judicial, fue una idea que tenía el sentido muy válido en ese momento de garantizar la independencia financiera, porque ya se ha visto la práctica en otros países que cuando los jueces emiten sentencias que no le gustan a los otros órganos, la forma de reaccionar, una de las formas de reaccionar es ahogar financieramente al órgano judicial. Aquí se habla de instituciones, en el Ministerio Público, Fiscalía, Procuraduría de Derechos Humanos, a las que a veces cuando han emitido resoluciones que no le gusta al partido de turno en el gobierno, han buscado la forma de ahogar financieramente. Y entonces, para que eso no suceda con el órgano judicial, un órgano tan importante en una democracia, se tomó esa decisión. Pero quizás 22 años después, 23 años después, quizá sí vale la pena hacer un análisis de si esa decisión sigue siendo válida. Afortunadamente, esta Constitución, que es la 14ª en nuestra historia, es una Constitución relativamente flexible en cuanto al procedimiento de reforma, que permite que una legislatura con mayoría simple adopte el acuerdo de reforma y la siguiente lo pueda ratificar con mayoría calificada. Y podría aprovecharse en alguno de estos momentos que se da cada 3 años, en que sale una legislatura, puede aprobar un acuerdo de reforma y la siguiente ratificarlo, analizar el tema de si realmente esa decisión sigue siendo válida.
Yo lo digo desde la perspectiva de la Sala de lo Constitucional, donde más actividad he tenido en estos 6 años desde que entramos como magistrados. La independencia que ha mostrado y la ha mostrado la Sala de lo Constitucional no ha dependido, si usted se fija, de que tenga más o menos presupuesto. Si hablamos de la Corte Suprema de Justicia, por tener o no tener presupuesto, 6%, 5% o 10%, no implica que se tiene más o menos independencia. Yo no creo que exista esa correlación. Y la verdad es que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Entonces, hay otras áreas como la policía que anda en la calle y que necesita de recursos de todo tipo, sobre todo para la investigación científica del delito, la fiscalía u otras instituciones donde podría hacerse un análisis, si usted quiere, de ingeniería fiscal mucho más amplio. Ahí es donde hay que por lo menos debatir el tema. De todas maneras, esta decisión no se puede tomar mañana, claro, porque la reforma constitucional hay que esperar por lo menos hasta mayo del 2018, pero sí debatir sobre el tema yo creo que vale la pena, y el órgano judicial tiene que también reflexionar internamente sobre este tema. Siempre en estas líneas, magistrado, no me quiero alejar para abordar el otro tópico, y es que nosotros vimos que después de 1991 se crea la cláusula esta de rango constitucional, el artículo 172, inciso 4, precisamente donde se le da esta ponderación. Y ustedes lo han dicho en diferentes oportunidades cuando me han acompañado los miembros de la sala. Lo que pasa es que parece que ahora fuera un poco más lapidario, porque vemos que el recurso pecuniario, económico que necesita el aparato público del Estado hoy por hoy es con más necesidad. Y es que usted lo ha dicho, pero considera que en algún momento reconoce que el órgano judicial ha hecho una mala administración de sus recursos. ¿Cree que una eventual reasignación de los ingresos del Estado podría apuntar a la seguridad, por ejemplo? De verdad, o sea, ustedes lo han reiterado, ¿se ha hecho una muy mala administración de los recursos? Sí, eso se ha señalado desde fuera por observadores del funcionamiento del órgano judicial. No estoy diciendo nada nuevo. Y puestos, Sergio, a analizar en este gran debate que se tiene que hacer, solo le menciono otro ejemplo para no decir solo del órgano judicial. Hay un 6%, ahora será 7 u 8, creo que se reformó, pero inicialmente se aprobó un 6% que incluso fue impugnado ante la Sala de lo Constitucional, 6% del presupuesto para el FODES, por ejemplo, para el Fondo del Desarrollo Económico y Social de los Municipios, y cuántas veces no se han hecho señalamientos, ahí no tengo yo información de primera mano porque no he estado en ningún municipio, de que hay casos en los que el FODES se utiliza, por ejemplo, para que el alcalde y los miembros de los consejos municipales se suban el salario. Es decir, todo eso hay que analizarlo, porque por otro lado vemos las carencias evidentes de recursos que tiene la policía, por ejemplo, o la fiscalía para realizar su labor. Todos los sectores tenemos que involucrarnos en este debate para repartir equitativamente y justamente para que sea eficiente el escaso presupuesto de que dispone un país como el nuestro. Perfecto. Magistrado, ¿en algún momento ustedes han hecho señalamientos, aclaraciones en notas oficiales de los cuales han vertido por diferentes medios? Pero en su momento usted, y quiero pedirle a producción por favor que nos comparta, en algún momento ustedes echaron mano precisamente de un anuncio, y acá con relación a los $900 millones, cuando recibieron sendas acusaciones, porque no fueron denuncias, de que si en algún momento las cifras de homicidio se elevaban mucho más de lo que actualmente El Salvador estaba contabilizando, era única irresponsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Ustedes, si me acompaña por favor, hicieron este señalamiento, salieron al paso. La sala no ha inhabilitado al gobierno para que contraiga nuevas deudas públicas para combatir la delincuencia y atender programas sociales. ¿De dónde nace el poder articular este tipo de señalamientos que ustedes pudieran haber, o aclaraciones destinado? Porque en algún momento, incluso, si me equivoco, por favor me corrige, tengo acá en mis notas, que tanto el magistrado Sidney Blanco en su momento determina que le recordaba como parte del conflicto armado, donde aquel eslogan haga patria, mate a un cura, y él esbozaba en algún sentido las remembranzas de cuando mataron a los jesuitas. ¿Se sienten ustedes realmente amenazados? Bueno, yo creo que los televidentes sabrán que a veces los magistrados de la sala damos declaraciones a título personal. Lo que pensamos todos es lo que ponemos negro sobre blanco en una sentencia y damos a conocer.
incluso cuando alguno de los 5 no está de acuerdo, se abstiene o hace voto disidente. Estas declaraciones las dijo el colega Sidney Blanco en un programa radial en los días en que había una, no sé si llamarle ofensiva, de atribuirle a la Sala de lo Constitucional la carencia de medicamentos, el desabastecimiento en la red de medicamentos, que por la resolución de la Sala se iba a incrementar la delincuencia. Hubo un secretario del Ejecutivo que dio unas declaraciones entre torpes e irresponsables de que la resolución de la Sala era música a los oídos de la delincuencia. Entonces, pues hombre, Sidney dio esas declaraciones en el sentido que la Sala no tenía, dijo luego en otra entrevista a un rotativo, por qué asumir las consecuencias o el costo político, como dijo el presidente de la República, de la ineficiencia en el combate a la delincuencia. Y ante tantos señalamientos se hicieron las aclaraciones en este comunicado. En el tema concreto del endeudamiento, yo recordaba en esa misma entrevista de ayer una resolución, Sergio, de 1999, en que la presentaron diputados del entonces partido de oposición, ahora partido en el gobierno, pidiéndole a la Sala que una emisión de bonos, en ese tiempo todavía eran colones, por 300 millones de colones, fuera declarada inconstitucional, porque la Asamblea venía entendiendo que endeudamiento en préstito solo era la operación singular de crédito. El Banco X Internacional nos presta 40 millones de dólares y entonces nos sentamos a firmar el acuerdo. Eso era empréstito. Pero emisión de títulos valores entendía la Asamblea y el Ejecutivo que no era deuda y que no tenía que pasar por la mayoría calificada. La Sala en esa sentencia de hace 16 años, 1999, dijo que empréstito debe entenderse todo tipo de deuda. ¿Por qué? Porque en este momento que nos endeudamos, pues bueno, resolvemos el problema financiero, pero quedan hipotecadas las nuevas... ¿Mediante una interpretación auténtica? No, mediante una sentencia de la Sala que ya hace interpretación de la Constitución. ¿La Sala, no la Asamblea? La hizo la Sala, no la Asamblea. Y es una sentencia de inconstitucionalidad donde la Sala dijo que en préstito debe entenderse todo tipo de deuda, la operación singular de crédito, pero también la emisión de títulos valores. Estamos hablando de hace 16 años donde viene una cierta jurisprudencia, una línea jurisprudencial sobre el tema de empréstitos. Y en el caso específico de los 900 millones, la Sala dijo que la demanda cumple los requisitos en cuanto a los dos motivos que se señalaron. Uno, que votó un diputado suplente para alcanzar el número de 56, que no era el llamado, y otro, el otro motivo de inconstitucionalidad es que se había vuelto a someter a discusión, no obstante que ya se había sometido a votación, no había alcanzado los votos y que según la Constitución, dice el demandante, el 143, lo que hubiera correspondido es mandarlo al archivo. Es cierto que el 89 de la Constitución, y es lo que ha alegado la Asamblea Legislativa, habilita que mientras la sesión plenaria no sea cerrado, se pueda nuevamente someter a discusión, pero está el debate también, es decir, el artículo 89 del reglamento de la Asamblea no será inconstitucional por violar el artículo 143. Ese es el tema que la Sala está discutiendo. ¿De dónde eso, hacer música a los oídos de la delincuencia o que la Sala sea responsable de todos los males del Ejecutivo? Obligó a la Sala a tener que hacer estas aclaraciones. Justamente, porque a veces está bien la crítica, lo hemos dicho, y la resistencia, si usted quiere, obviamente a los órganos sujetos a control no les gusta recibir un pronunciamiento de ningún tribunal constitucional, pero nos pareció que ya estas declaraciones estaban desinformando realmente y había que aclarar estos temas. ¿Cuál es el argumento en el cual descansa esta resolución? En base al 143, que precisamente esboza lo que usted nos acaba de decir, que mientras se haga una oportunidad o se intente la aprobación de este y no se logren los votos necesarios, debe devolver al archivo y a los 6 meses volver a intentar. O es el tema del diputado suplente que fue elegido por el conglomerado electoral en las urnas y que deberá sustituir al principal. ¿Cuál de los dos artículos? Porque también hay este mismo argumento sobre las reformas a la ley, al Código Tributario, que también se admitió. Sí, y es justamente lo que se tiene que determinar. Han pasado varias cosas en los últimos eventos electorales y pasarán más todavía en 2018, porque la Sala ha venido
en sentencias interpretando los alcances del artículo 78 de la Constitución cuando dice que el voto debe ser libre. Pasamos de lo que coloquialmente se ha llamado voto por bandera a voto por rostro en 2012, pero usted, si se salía de la lista en el 2012, se anulaba su voto. Pasamos a voto cruzado en 2015, que es otra modalidad y es parte de la libertad del votante. Y entre los pronunciamientos, todo el mundo entiende que en la jurisprudencia de la sala se busca un mejor acercamiento de la relación entre representante y representado. Algunos dicen, también los suplentes, bueno, está desde el argumento de que los suplentes no han sido ni siquiera electos porque no se dieron a conocer sus rostros ni sus nombres en la papeleta. Le hemos pedido un informe al Tribunal Supremo Electoral sobre el tema, de la manera en que fueron electos los suplentes de la Asamblea en este momento. Y está el argumento de que, bueno, si se acepta a los suplentes, pero que cada uno supla a su propietario y que no se llame a alguien de otro departamento. Y está el argumento de que los diputados representan al pueblo entero, entonces todos representan a todos. Y es un tema propio para que la sala lo clarifique en estas dos demandas. Para cerrar este tema, porque necesito ir a una pausa comercial, doña Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, acude ante la Secretaría Receptora de la Corte Suprema de Justicia a solicitar mediante escrito a que con celeridad se pueda resolver lo más pronto posible en este tema. ¿Cómo marcha la demanda, el resolver? Ya está en estado de pronunciar sentencia porque el fiscal ya contestó el traslado que se le ordena por ley, así es que hay que analizar dos cosas. Uno, la petición de revocatoria de la medida cautelar y la sentencia de fondo, obviamente, que tendrá que resolver sobre los dos puntos que estamos analizando. Perfecto, vamos a una pausa. Al regresar, sala alista 3 demandas antes de agosto. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de Acovi de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Acovi de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, estamos de regreso y algo que es muy importante acá en 8 en punto es su participación. Magistrado, acompáñeme rápidamente y le vamos a dar lectura a unos comentarios que muy gentilmente nos han hecho llegar. Alberto Berríos. Sergio, antes de darle credibilidad a la Sala de lo Constitucional, es necesario saber si fueron elegidos con diputados suplentes. Pregúntele, por favor, con gusto. También, Astor Escalante pregunta, está muy pendiente de su entrevista. Muchísimas gracias, don Astor. Es importante, justo, urgente y necesario prorratear el 6% del presupuesto general de la Nación de la Corte Suprema de Justicia que le corresponde y asignar un porcentaje a la seguridad del país. Don Rafael Mengíbar también participa. La Sala de lo Constitucional hace interpretación de disposiciones que identifican al poder que emana del pueblo, un análisis jurídico-político, pregunta, y hay, por supuesto, muchísima más participación, pero rápidamente nos incorporamos, magistrado, rápidamente, por favor, su apreciación ante estas cuestionantes. Sobre el tema de si fuimos elegidos con diputados suplentes, no lo sé, hay que revisarlo y la sala tendrá que determinar con esa información que se tenga lo que sucedió y la validez, que entiendo que es lo que está cuestionando, de la elección que se ha hecho. Ya se han llegado a presentar varias demandas a la Sala de lo Constitucional sobre la validez de la elección de julio de 2009 y bueno, ya han sido resueltas también por la Sala. Lo que dice el señor Astor Escalante, el presupuesto del 6% para el órgano judicial, hubo un intento de incluir por ley dentro del órgano judicial al Ministerio Público, creo que a principios de la década pasada, y hubo una sentencia de la sala que dijo que órgano judicial no comprende al Ministerio Público. Efectivamente así es en la Constitución, y entendería que si lo que está proponiendo el señor Escalante por ley no se puede hacer. Incluso está ese precedente de que órgano judicial no comprende al Ministerio Público, mucho menos a la policía. Tendría que ser una decisión que toque la Constitución, el artículo que usted mencionaba, 174, y por supuesto la redistribución que se decidiera en la Asamblea Legislativa. Sobre las consideraciones jurídico-políticas que hace la sala, por supuesto, cualquier sentencia que se refiera a
a los derechos políticos, por ejemplo, y que tiene que ver con la configuración del sistema electoral. Claro que es un análisis que tiene componentes jurídicos y políticos, incluso más allá que eso, alguna vez se nos ha preguntado si hacemos valoración sobre el impacto que nuestras sentencias pueden producir en el ámbito económico, en la seguridad pública o en el ámbito institucional. Claro que hacemos también esa valoración. Ok, Rodolfo, en un tabloide o rotativo se esbozaba lo siguiente, donde la sala está listando 3 demandas antes del mes de agosto. Rápidamente, terrorismo, porque fue aprobada por la Asamblea Legislativa la ley en comento en septiembre del 2006. Frecuencias, la sala ha suspendido la subasta de concesiones de frecuencias del espacio radioeléctrico. Amnistía, el principal cuestionamiento contra la principal ley que salió tras los acuerdos de paz. Por favor. Sí, el periódico, la prensa gráfica retoma eso de la entrevista de ayer, y yo mencionaba que nos hemos propuesto, yo espero que se logre, pero no lo sé, nos hemos propuesto que en lo que resta de este mes entremos ya a la deliberación, se agende, discutamos, cada uno presente su posición y a ver si se tienen los 4 votos, porque en todos estos casos son inconstitucionalidades y ahí la regla de mayoría no es 3/5 como es en los amparos y en los habeas corpus, sino que son 4 de 5. Ojalá que se logre tener estas sentencias. Estamos ya en el debate. Ley antiterrorista es, la demanda contra la ley antiterrorista es la más antigua que tenemos, entonces bueno, hay que resolverla. Y en los temas de ley de amnistía, hay amparos que están vinculados con esta, y habeas corpus que están vinculados con esta sentencia. Entonces, a veces uno puede preguntarse si lo pertinente es resolver caso por caso los amparos y los habeas corpus, o emitir un pronunciamiento con alcance general, como es el caso de la inconstitucionalidad, y entonces nos hemos propuesto que a ese caso le damos prioridad, además de que de 2012, 2013 ya le toca también turno con el orden cronológico para resolverlo. Y el otro tema que se refiere, también es de 2012 la demanda, a la asignación de la frecuencia, donde se señala que existe monopolio, que hay violación al derecho a la libertad de expresión, porque la ley utiliza la subasta como único mecanismo para la asignación de frecuencias de radio y televisión, y el tema también de si la prórroga automática de la concesión de las frecuencias, eso no conforme a la Constitución. Lo estamos analizando, el tema de los 900 millones que ya está para sentencia, es decir, Sergio, nosotros resolvemos casi 2.000 casos por año. Entonces, bueno, vamos resolviendo con criterio cronológico, vamos priorizando los temas que se nos presentan. Yo esperaría y ojalá que se logre, pero no puedo dar seguridad porque no depende solo de mí que estos casos se resuelvan pronto. Ok, ya que mencionaron los 900 millones, resolución de la sala da plazo a la sala de lo contencioso para resolver lo más pronto posible el tema de las harineras. Sí, sucede lo siguiente. Es una cosa interesante que ha sucedido, Sergio, los últimos 2 años y medio. Han llegado instituciones como la Superintendencia de Competencia, en el caso de las harineras, la Defensoría del Consumidor, en otro caso que recién hemos sentenciado, y también ha llegado la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones con unas demandas que tienen un denominador común. Nosotras, dicen estas demandas, somos instituciones que estamos encargadas de vigilar la competencia, el respeto a los derechos de los consumidores, el funcionamiento del sector de electricidad y telecomunicaciones. Pero cuando a veces imponemos una multa o cuando a veces actuamos ejerciendo nuestro control, los que se consideran afectados van a la sala de lo contencioso administrativo, donde se admite, se suspende o al final se anulan nuestras actuaciones, y en el fondo no podemos a cabalidad, dicen los demandantes, estas instituciones demandantes, no podemos cumplir con nuestro cometido justamente porque la sala de lo contencioso no nos lo permite, con la forma en que interpreta y cómo actúa y ejerce el control de legalidad. En el caso de las harineras, que fue pedido el amparo por la Superintendencia de Competencia, y en el caso de una institución financiera en que intervino la Defensoría del Consumidor, ya se han sentenciado, y creo que tenemos 1 o 2 casos que se refieren a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones.
son sentencias que emiten alguna jurisprudencia sobre los alcances y los límites que tiene la Sala de lo Contencioso cuando ejerce control sobre estos entes reguladores. Ok, vamos a tratar de ir más rápido. Sala avala regular permisos sindicales, por favor. Sí, es una sentencia de hace un par de semanas que se dio a conocer ayer. En ese caso, Sergio, la Corte Plena, con intervención de los magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional, dijimos que lo que se alegaba como costumbre de empresa avalada por el Código de Trabajo y por instrumentos internacionales, pero que nos pareció que atentaba también contra los intereses del buen funcionamiento de la institución, que era que todos los directivos de un sindicato, y en ese momento eran 6 sindicatos en el órgano judicial, se alegaba como costumbre tener prácticamente los 365 días del año para realizar actividad sindical bajo la supuesta cobertura del derecho a la libertad sindical. Este es un tema que se tiene que regular y en esta sentencia, habiéndonos excluido los magistrados propietarios y resolvieron los suplentes, lo que dice esta sentencia de la sala es que no hay violación a la libertad sindical por el hecho de que se haya establecido por acuerdo de Corte Plena que cada sindicato debe dar a conocer a la Corte y a las autoridades administrativas el nombre de sus directivos, 3, no los 11 de cada sindicato, a los que se les otorgará un día a la semana, que a la Corte le pareció que es suficiente para realizar la actividad sindical. Sobre eso se alegó amparo y es la sentencia que ha resuelto la sala suplente diciendo que no ha lugar. Ok, ¿qué hay, magistrado, de la demanda contra la elección del señor fiscal general de la República? Se agendó una vez, se hicieron observaciones y se ha llevado otra vez a trabajar el borrador para volverlo a ver. No sé cuándo se va a agendar. El tema está pendiente de lo que le llamamos examen liminar, examen de si la demanda cumple los requisitos o no para verlo. Perfecto. En otro tema, la reelección del magistrado Armando Pineda como presidente de la Corte Suprema de Justicia, se esboza nuevamente la depuración de jueces corruptos, algo que ustedes lo han dicho abiertamente en el pasado. Florentín Meléndez, cuando nos ha acompañado, ha dicho que obtiene una batería tremenda de proteccionismo al interior de la Corte Suprema de Justicia contra determinados jueces. ¿Qué es lo que se espera con la elección de estos magistrados en Corte Plena para la depuración de una vez por todas con relación a jueces corruptos? Yo esperaría, Sergio, respetando las atribuciones de la Asamblea, que escogerá de la lista de 30 nombres que tiene los que considere que cumplen los requisitos constitucionales y legales, incluso también la jurisprudencia que ha aclarado este tema. Esperaría que el resultado final de la elección, que renueve 1/3 de la Corte Suprema de Justicia, esté integrado por magistrados que por lo menos en 3 puntos, creo yo, ojalá logremos coincidir y eso va a desentrampar muchas cosas en la Corte Suprema de Justicia. 1, la publicidad de las sesiones de Corte Plena y de las diferentes salas, que opere como regla general, salvo casos excepcionales taxativamente determinados en los que no, pero que la regla general sea la publicidad, para que también se sepa, y como se suele decir, el público tiene derecho a saber la intervención y las posiciones que se sustentan en Corte Plena cuando se discuten cada uno de los temas. En segundo lugar, lo que se da a llamar la depuración judicial. Yo decía ayer mismo, Sergio, que hay buenos jueces, que son la mayoría, pero hay malos jueces y no se puede consentir. Usted es abogado también y somos 27,000, casi 27,000 abogados en el país, con una planta de 714 jueces. En cualquier país uno pensaría que los 714 funcionarios judiciales somos los funcionarios más competentes y más idóneos, más adecuados para el cargo. Cuando se hacen señalamientos y está ahí un departamento de investigación judicial, la Corte tiene que actuar para determinar si la denuncia tiene fundamento o no y si hay que tomar los correctivos, hacerlo. Y un tercer tema para concluir con esto, lo que hemos venido hablando de la racionalidad en el ejercicio, en la ejecución del presupuesto.
yo creo, no sé si lo mejor es al final tener un ahorro y devolverlo a Hacienda, porque eso en el fondo implica que no hay una ejecución total y que no se cumplieron todos los programas, pero desde que se elabora el proyecto de presupuesto por la Corte y luego cómo se ejecuta bajo la supervisión de los magistrados, las autoridades administrativas, los gerentes, etcétera, tiene que hacerse de forma racional. Ojalá en estos 3 temas podamos coincidir con los nuevos magistrados que lleguen, y creo que Corte Plena puede dar un aporte muy importante al país, mucho más de lo que hasta ahora se ha estado haciendo. Perfecto. Señores, voy a pausa. Volvemos. Estamos de regreso y llegamos, señores, al final de la entrevista 8 en punto. Doctor Rodolfo González, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no me resta más que agradecerle el tiempo destinado a esta entrevista. Siempre un placer compartir con ustedes estas ideas. El placer es nuestro tenerlo acá. Señores, un gusto que nos hayan acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy miércoles 15 de julio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buena noche, será hasta mañana y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.